Hola, muy buenas a todos familia, feliz domingo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Vamos a hablar de 5 claves, 5 reflexiones bastante importantes que podemos sacar a raíz de la caída, ya que lo importante, y si vais a seguir en el mercado cripto o seguís pensando, como es mi caso personal, que todavía no ha llegado a la season y que acabaremos viendo esa caída en la dominancia de Bitcoin y esto es solo una corrección, como ya ha pasado en los ciclos anteriores, pues 5 puntos muy importantes y vamos a reflexionar un poquito de cada uno de ellos, que seguro que hay algún punto que te aporta que no conocías o que no te habías parado a pensar. Como siempre, no soy asesor financiero, no doy consejos de inversión, haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto. Y con esto dicho, pues nos vamos para la pantalla. Bueno, pues vídeo breve el de hoy y como digo, el pasado no se puede cambiar, pero lo que sí se puede hacer es aprender de él para el futuro, ya digo, si vais a seguir aquí en cripto, que como digo, a mi opinión esto es una corrección que en Bitcoin no ha sido tan fuerte, históricamente lo han sido más, 30, 30 y pico por ciento, varias en el último ciclo y como digo Bitcoin todavía no ha corregido tanto desde el punto en el que estamos actualmente. Ahora creo que viene una etapa de consolidación simplemente que puede quedarse rangueando y pues mi tesis es que vuelva a romper al alza y veamos todavía máximos históricos más altos en Bitcoin en este ciclo. Solo el tiempo dirá eso, ¿vale? Primer punto, Bitcoin en el portfolio. Y sí, algunos puntos son los típicos que ya suenan, pero como digo, vamos a intentar reflexionar un poquito más sobre todo esto. Bueno, esto ya sabéis que yo lo he comentado siempre en el canal, que mi mayor posición del portfolio es Bitcoin y como veis en estos vídeos, ¿por qué comprar Bitcoin si las altcoins suben más? Que era algo que me comentaba mucha gente en los comentarios, ¿no? Y por esto debes llevar Bitcoin en tu portfolio. Lo comenté muchas veces, ¿no? Es la única moneda descentralizada y que al menos yo llevaría a largo plazo de verdad o le haría DCA. Creo que eso queda demostrado, estamos viendo un ciclo donde hay muchísimo interés y muchísima presión de compra por institucionales, empresas, etcétera, en concreto a Bitcoin, que vuelvo a decir es la única descentralizada que no depende de una empresa privada y de un control, ¿vale? De una institución, de un territorio, de un país, etcétera. En este momento es Bitcoin. Hay otro punto, ¿vale? Que sí que comentamos en vídeos hace tiempo, ¿vale? Y es, imagínate no llevar Bitcoin y verte dentro de 10 años. ¿A qué me refiero con esto? Seguro que os ha pasado que si lleváis ya unos años en cripto, mucha gente os habrá dicho, ¿no? Ostras, pues habrás ganado bastante dinero porque entraste pronto. Yo entré en 2017, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que no entré con un gran capital y además entré en máximos históricos, que ese es otro punto, se suele empezar perdiendo. Eso lo he contado algunas veces en el canal. Yo entré prácticamente en los máximos del 17, me comí toda la caída, ¿vale? Entré principalmente Bitcoin y un poco de Ethereum y Ripple, ¿vale? XRP. Y luego desde los 7.500 de Bitcoin pues empecé a comprar un poquito más y continué, me tocó pues tener paciencia, ¿no? Que también es clave en este mercado y en todos. Al igual que ser consciente de los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que dentro de 10 años, que yo sí lo creo, Bitcoin puede valer más de $1.000.000, ¿vale? También podría irse a cero, pero bueno, si sigue así y a un 30% que haga anualmente, superaría el $1.000.000 en 10 años. Pues imagínate estar en este momento en Bitcoin y que dentro de 10 años cuando te pregunten, ostras, pues si estabas hace 10 años, Bitcoin valía $100.000 y ahora vale más de 1.000.000, o 1.500.000, dos, los que valga, el tiempo lo dirá, ¿no? Pues imagínate que le respondas que en vez de invertir en Bitcoin, aunque sea parte, o el 40, 50, 60% del portfolio, o tener un portfolio de altcoin y hacer DCA a Bitcoin aparte, pues decir, no, es que, bueno, pues estuve en altcoins, estuve en meme coins, el dinero pues me lo gasté o lo metí a otra cosa, pero en Bitcoin, aunque sí llevo 10 años en cripto o lo conocí hace 10 años, no compré, ¿no? Y luego, pues ya sabéis que da solidez al portfolio, que si vas, ¿puedes invertir solo en altcoins? Sí. Si acaba llegando al season y cayendo la dominancia de Bitcoin, ¿van a performar la mayoría o muchas de ellas mejor que Bitcoin? Sí, pero tienes que estar preparado para ver caídas importantes en tu portfolio, que por otro lado, si llevas Bitcoin históricamente, pues amortigua mucho esas caídas. Y si hubieras llevado desde hace un año, por ejemplo, por poner un ejemplo, año, año y medio, incluso 6 meses, un 40-50% de Bitcoin en tu portfolio, aunque las altcoins caigan mucho, como ha pasado en esta última corrección, te amortigua mucho esas caídas, ¿vale? Y te salva, por así decirlo, el portfolio. Entonces, bueno, no comento más de este primer punto. El segundo es la mayoría del portfolio en spot y no en futuros. Esto, pues en este canal ya sabéis que yo llevo mi portfolio en spot, llevaba un long por 3 en Ethereum, que era mi único long de ciclo. Sí que es cierto que ya había cerrado anteriores, tanto en Render como en Bitcoin como en Ethereum, pero si vas en
futuros, ¿vale? Que mucha gente, algunos que sois muy nuevos, supongo me habéis preguntado. Spot es comprar simplemente la moneda y futuros es meterle apalancamiento. Si tú te apalancas por 3 en Bitcoin, por ejemplo, pues si sube un 10%, en vez de un 10% vas a ganar un 30%, pero si baja un 10% vas a perder un 30%. ¿Qué pasa con esto? Si te apalancas en vez de por 3, por 10, si sube un 10%, ganas un 100%, es decir, has duplicado la inversión, pero si baja un 10%, llega a tu precio de liquidación, si estás en aislado, ¿vale? Bueno, hay aislado y cruzado, y te liquidan directamente la posición, ¿vale? Entonces eso aumenta el potencial beneficio, pero también el riesgo. ¿Y qué pasa con este tipo de caídas? Y especialmente en altcoins, hay mucha gente que en vez de, y de hecho yo he visto creadores, ¿vale? Y no es por nadie en concreto, que comentaban, ¿no? Estrategia para ganar más durante el ciclo alcista. Que bueno, realmente sí es así, pero con más riesgo también. En vez de llevar el portfolio en spot, lleva longs de ciclo. Es decir, te apalancas y en vez de ir en spot, pues te apalancas por 3, ¿vale? Y con eso pues intentas ganar el triple. ¿Qué pasa? Que como digo, tiene más riesgo y en situaciones como estas y otras correcciones que ha habido, te liquida y te saca de mercado, ¿vale? En spot no te liquidan. Las operaciones en futuros tienen comisión. Si tú metes $1000 apalancado por 10, no vas a pagar comisión sobre 1000, sino que vas a pagar sobre 10.000. De hecho, es uno de los mayores negocios y de ingresos que tienen los exchanges, y luego tienen también comisiones muchas veces al cerrar y por mantener la posición abierta, que aunque sea muy pequeña, pues tiene una pequeña comisión que no está en spot, ¿vale? Por mantener esa orden, esa operación abierta, ¿no? Entonces, cuidado con los longs, la mayoría del portfolio debería estar en spot, al menos así lo hago yo. ¿Que puedes jugar con un 10, un 15%, por ejemplo, para llevarlos de ciclo? Sí, pero la mayoría debería estar en spot, y como hemos visto en el primer punto, a mi opinión, en Bitcoin la mayoría del porcentaje. Punto número 3, tener liquidez disponible y no estar al 100% invertido. Es decir, si tú vas a invertir una cantidad de $10.000, no metas de golpe los 10.000, déjate al menos, diría, un 10% de liquidez. Metes 9.000 y te dejas 1.000. Incluso esto puede ser más, puede ser un 15-20%, que no te queme esa liquidez en las manos, porque siempre va a salir una nueva narrativa, un nuevo token, una preventa, una oportunidad, o que tú consideres oportunidad, y pues vas a tener liquidez para poder invertirlo siempre. O vas a querer abrir un long, va a venir una caída como esta y vas a querer promediar los precios. ¿Qué pasa? Si estabas 100% invertido de hace un mes o dos, por ejemplo, en altcoins, y ahora ha venido toda esta caída, no tienes liquidez o no la suficiente para poder promediar, y vas a tener pues que, si quieres promediar, claro, buscar de otro sitio, deshacer otro tipo de inversiones, etcétera, para poder bajar esos precios a los que habías entrado, que eso es promediar, ¿vale? Si entraste en un token a 100 y ahora ha caído a 50, pues si vuelves a comprar en 50, bajas tu precio promedio, ¿vale? La media de precio que tienes en esa moneda, ¿no? Punto número 4, y puede parecer una chorrada, pero es importante: riesgos claros y asumidos. Cuando se habla del riesgo, ya no de cripto, que también, sino de las altcoins, es por algo, es porque son mucho más volátiles y menos seguras, ¿vale? Dentro de que estamos en cripto, que Bitcoin. Entonces, siempre, 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 mucha potencial revalorización va a equivaler a mucho riesgo, ¿vale? Y las altcoins no dejan de ser startups Web3, ¿vale? Que tienen competencia, pueden hackearles, el equipo puede cometer errores y pueden irse a cero, como ya ha pasado con muchos proyectos, ¿vale? Entonces, dinero que no necesites, y nunca, eso es entre comillas, y nunca prestado, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Eso es lo que se recomienda y lo que hay que decir para inversores que no son profesionales: no endeudarse, ¿vale? Y no pedir dinero prestado con intereses, etcétera. Pero ya no es eso, sino que a nivel mental, si tú estás operando, no es lo mismo operar a alguien que le va muy bien y, digamos, le sobra el dinero o tiene todas sus necesidades, vivienda, alquiler, alimento, etcétera, coche, cubiertas, invierte con dinero, vamos a decir, sobrante, que nunca va a ser sobrante, ¿vale? Salvo excepciones. Dinero que no necesites, pues vas a estar con una calma, una paz mental, y aunque vengan correcciones de esas, vas a estar tranquilo. Si es dinero que necesitas o no tienes un colchón, que deberías tener pues entre 6 a 12 meses, es lo que se recomienda de colchón, ¿vale? Que esos son pues simplemente ahorros que tienes por si pierdes tu puesto de trabajo, te surge cualquier emergencia, ¿vale? Un problema de salud, se te avería el coche, etcétera. Tienes un colchón para cubrir eso y no tener que pedir un préstamo rápido, que tienen altos intereses, etcétera, ¿no? Y ya si inviertes con dinero prestado, te va a hacer una presión mental, ¿vale? Que no vas a operar de la misma manera, porque además eso tiene un plazo, y te va a afectar a nivel emocional, ¿vale? Por eso todos los, por ejemplo, copy tradings, que pues,
hay mucha gente que los ha creado, etcétera, suelen acabar mal todos, ¿vale? Porque ya no estás operando con dinero tuyo, sino que sabes que hay mucha más cantidad de dinero y que también es de otra gente lo que estás manejando y pues eso te mete presión. O sea, tú puedes ser rentable haciendo trading, pero si un montón de gente te deposita su dinero y su confianza, como los copy tradings que ha habido, eso te cambia y puede que dejes de ser rentable, porque te mete ahí esa presión. Pues pasa un poco lo mismo con si el dinero es prestado o no. Entonces, este era el cuarto punto. Y el quinto y más importante, ventas parciales. Esto me lo habéis oído los que seáis seguidores del canal decir en muchos vídeos. Sí que es cierto que lo voy a cambiar a partir de ahora, es decir, voy a hacer más hincapié en decir cuándo vendo, porque hasta ahora pues subía un vídeo normal, ¿no? Y en un cacho del vídeo o a mitad, etcétera, decía, oye, pues he vendido un 25% de Pepe, o esta moneda ha subido mucho, ha igualado máximos, he vendido un poquito, etcétera. Ahora voy a intentar hacer más hincapié, voy a decirlo más al inicio del vídeo o a ponerlo en la descripción y en la miniatura cuando vaya haciendo ventas parciales, porque me parece muy importante y, por supuesto, no es consejo de inversión, es lo que yo voy haciendo, pero oye, simplemente para que llame a la reflexión o tengáis esa información, ¿vale? Entonces, aprende a vender al menos parciales, o cuando hay mucha euforia, ¿vale? O cuando has hecho muchas X. Esto sorprenderá a muchos y lo voy a traer en otro vídeo, pero desde el punto que estamos actualmente, más o menos, que la capitalización total de mercado de las altcoins, el gráfico de Loaders, todavía no ha superado máximos históricos, pues bueno, desde ese punto hasta los máximos de cada altcoin en el ciclo anterior, la media aproximadamente del top 100 fue 1 por 6, ¿vale? De media, ya digo que lo voy a traer y eso contando que no vas a vender en máximos y que este ciclo no estamos en el escenario de macro ideal y también es cierto que hay más tokens. Entonces, si te haces un por 5, especialmente en altcoins que tienen ya una cierta capitalización de mercado, como podría ser XRP o HBAR, que son dos ejemplos muy claros de los que yo he vendido, ¿vale? Quien quiera ir a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, con Ripple o con HBAR, oye, totalmente respetable, que haga lo que quiera, pero por número de X, en base a lo que ha pasado históricamente, deberías vender al menos parciales. Y sí, estoy de acuerdo que todavía no ha caído la dominancia y la tesis y lo que ha pasado históricamente es esa, si eso se da, va a caer más. Por eso también he vendido yo al menos parciales y no totalmente, ¿no? Entonces, sé frío con tu plan y no te dejes llevar por las emociones. Esto vuelvo a poner el ejemplo, pero porque es uno de los ejemplos que más ha subido y en menos espacio de tiempo, porque Solana, pues, lleva todo el ciclo y aún así, sabéis que también he vendido Solana, sería otro ejemplo, pero Solana o XRP han hecho ya muchas X, tienen mucha capitalización de mercado y mucha gente decía, no, cuando Ripple llegue a $3, que eran los máximos del ciclo anterior, vendo. ¿Qué pasa luego? Que no venden. Y como digo, pongo este ejemplo, pero pasa con muchos otros, con HBAR igual. Hay mucha gente que quedó atrapada cuando hubo todo el FUD, toda la campaña de miedo de HBAR, de que si estaba muerta, que la red no tiraba, etcétera, y bajó a la zona de 5 céntimos, etcétera, mucha gente decía, ojalá que vuelva a los 18 céntimos, que fue cuando la noticia de BlackRock, no sé qué, si volviera ahora, los ha superado y por mucho, ha superado los 30, 35 céntimos y mucha gente no ha vendido parciales. Y decían que si volviera a los 18 iban a vender y luego finalmente llega, lo supera y no toman ni parciales. Entonces, sé frío con el plan. Y no es que siempre va a haber una excusa, ¿vale? Siempre va a haber una noticia. Es que todavía no ha caído la dominancia, es que bla, bla, es que busco más X, bueno. El punto es eso, y la clave es ser frío y saber tomar esos parciales. Este juego, vuelvo a decirlo, va de comprar cuando no apetece, cuando hay incertidumbre, miedo es cuando hay precios bajos, es así, y vender cuando tampoco apetece. Cuando hay euforia, todo el mundo se cree que se va a hacer rico y las gráficas no paran de subir, y eso es lo más difícil. Y hay otro punto que es que depende de cada uno si volver a reinvertir, ¿vale? A invertir esas ventas parciales que ha hecho o no. Yo, por ejemplo, esas ventas parciales de Ripple, de HBAR, de Pepe, de Bread, por poner algunos ejemplos, de momento no las estoy reinvirtiendo, ¿vale? Porque eso es dinero asegurado. Estamos en cripto, mi tesis es 95% que acabará cayendo la dominancia de Bitcoin y lo que ha pasado históricamente, ya lo sabéis, pero esas ventas parciales que he hecho es dinero ya asegurado, entonces el 100% no lo voy a reinvertir, ¿vale? Eso lo tengo claro. Si hay algo más de caída, voy a hacer ciertas recompras, me bajará el precio promedio o acumularé más tokens, pero el 100% no lo voy a reinvertir. Por ejemplo, ZRO, que vendí en 7.40, he recomprado pues, ese 20% que vendí en los 3.91 o algo así, obteniendo de esta manera más tokens, ¿vale? Pero todo eso que he ido revendiendo, eso que ya está asegurado, no reinvertiré el 100%. Aquí ya depende de cada uno. Hay gente que dirá, oye, yo cada vez que venda ya no reinvierto nada, y de hecho sí.
cuando estemos, si llegamos, esperemos, en la etapa en la que vaya cayendo la dominancia de Bitcoin, no hagas recompras. Una vez te salgas de una altcoin, no vuelvas a comprar y mucho menos más caro, ¿vale? Que eso es un error que hace mucha gente, ¿no? Entonces, estos han sido un poco los 5 puntos. Creo que muy importantes estas reflexiones. Vídeo cortito de domingo. Por supuesto, estamos en cripto. Aquí nadie puede asegurar ni garantizar nada, ni que va a haber al season, ni que no. Eso creo que es evidente. Esto en el punto de los riesgos. Pues es que hay que tenerlo claro, ¿vale? Los riesgos que tiene el sector cripto y cualquier activo que tenga el potencial de hacer un por 8, de hacer un por 10, más, menos, etcétera, como tienen las altcoins, tiene siempre mucho riesgo. Y algunas se quedan en el camino. Mi tesis es la misma, ¿vale? La que llevo trayendo hace más de un año. Creo que esto ha sido una corrección, como se ha visto en los ciclos anteriores, incluso más grandes hablando de Bitcoin, que si eso pasa, ¿vale? Si Bitcoin se va a 80, 75 mil dólares, que puede pasar, las altcoins iban a sufrir bastante más. Eso es así y hay que estar mentalizados por si llega. Entonces, sigo pensando que acabará dándose al season, pero solo el tiempo lo dirá. Bueno, aquí ponía esta imagen y luego 2 puntos. Bueno, si finalmente no hay all season, pues la capitalización total de mercado del Overs, ¿vale? Quitando el top 10, ni siquiera hubiera superado los máximos históricos, no habríamos visto esa caída en la dominancia de Bitcoin, no habríamos visto esa fase de euforia, de llegada de verdad masiva de retail, etcétera. Y bueno, pues por aquí tengo la dominancia, que por cierto, fijaos la dominancia de Bitcoin, la vela que está haciendo es gráfico semanal, ¿vale? Aquí lo tenéis, semanal. Y pues esta formación, esta vela de martillo invertido en trading en base al análisis técnico, que no lo es todo, y por supuesto, la dominancia de Bitcoin no depende todo del análisis técnico. Lo que pasa que, ¿por qué funciona el análisis técnico? Lo hemos dicho muchas veces, porque si mucha gente pues utiliza el mismo análisis y las mismas figuras en las gráficas, al final va a actuar en consecuencia, y si mucha gente actúa en consecuencia, es decir, si llegamos a un nivel de techo y mucha gente espera un rebote y se pone a vender o a abrir shorts, pues eso puede tener un efecto en el mercado, ¿vale? Ese es uno de los puntos. Entonces, bueno, esta gráfica, como digo, en martillo invertido, veremos cómo cierra, que quedan unas pocas horas, esta vela semanal, pero puede ser bastante interesante y de hecho podría parecerse bastante. Fijaos aquí, vela de martillo invertido que deja una gran mecha y viene una caída. Y podemos ver algunos ejemplos más. No siempre funciona, ¿vale? Creo que eso es evidente, pero fijaos en este también, vela de martillo dejando mucha vela, o sea, mucha mecha y poquito cuerpo, y aquí es cuando vino o inició toda la caída de verdad del ciclo pasado de 2020-2021. Entonces veremos, como digo, solo el tiempo lo dirá. Espero que el vídeo os haya gustado, que tengáis un feliz domingo. De verdad, ya sabéis que si queréis comprar, vender o hacer futuros, cuidado con eso. Tenéis varios exchanges en la descripción del vídeo. Ha sido un placer estar un día más por aquí con vosotros. Ya sabéis que este contenido, que es gratuito, tienes la manera de apoyarlo, que es simplemente dejar un like. Son 2 segundos. Y si te quieres suscribir al canal, eres bienvenido. Así que aquí seguiremos. El tiempo dirá. Quizá toque esperar, ya lo he dicho en los últimos vídeos. Quizá la season tarde más, pero mi tesis sigue siendo la misma. Asumiendo los riesgos, por supuesto, y vuelvo a decir que solo el tiempo nos dirá. Nos vemos en el siguiente vídeo.